divina enfermedad de la juventud. Juventud, divino tesoro. ¿Tesoro? No tanto, no tanto. Atinó más Rubén Darío al aclarar: la divina enfermedad de la juventud. Vaya que sí hay distancia entre tesoro y enfermedad, porque, oigan ustedes, qué mal se sentía uno cuando tenía 15 o 25 años. La juventud sufre tanto. Esa es la verdad, ¿cierto o no? Díganmelo los jóvenes y las muchachas que leen esto. No estarán de acuerdo conmigo los viejos que añoran los años mozos. Lástima que ya olvidaron las torturas que padecieron entonces, y solo quieren recordar que se divertían y no cargaban sobre los hombros las responsabilidades propias del adulto. Ya perdieron la memoria de sus ansiedades, depresiones, soledad y desesperación. ¿No escribieron su diario? Ojéenlo y se compadecerán de sí mismos y se alegrarán de haber dejado atrás esas crisis. Yo, desde que releí mi diario, comprendo mejor a mis alumnos y amiguitos. Bueno sería que padres y madres de familia hicieran un esfuerzo por recordar aquellos estados de ánimo sobre los que la mente echó pronto un vuelo para ser tan dolorosos. Se hallarían mejor capacitados para conducir a sus hijos. ¿Es muy triste ser joven? Si la etapa juvenil fuera todo lo dulce que nos cuentan los poetas, la cifra estadística de suicidios sería 0 en esa edad, para acumularse en la madurez y senectud. No es así, todo lo contrario. Son más que los adultos los muchachos que se quitan la vida. Un alto porcentaje, aunque no llegue al suicidio, halla desabrida la existencia, peor aún, aborrecible. Por eso corren en los automóviles sin frenar en las esquinas o en las curvas de las carreteras. Hay también en ello deseo de aventura, anhelo de probar su fuerza, afán de dominio, reto a las leyes, pero debajo, en el subconsciente, azuza el deseo de destruir y de destruirse. Si chocan o dan 7 volteretas, nada tienen que perder. En cuanto las drogas estuvieron al alcance de los muchachos, las acogieron con pasión. La marihuana, el LSD, son formas más suaves que la muerte, para huir de la existencia y sus realidades. Es un mito la juventud feliz. Jamás la edad abrileña ha sido un paraíso, en ninguna época de la historia, aunque lo es todavía menos en la hora actual. Solo que mirada retrospectivamente desde la cumbre adulta, hay una resistencia secreta a rememorar las angustias que entonces padecimos. No todos sufren igual, las mujeres mucho menos que los varones. Algunas ni siquiera resienten ese tramo espinoso del camino de la vida. Lo pasan sin pena ni gloria, o hasta alegremente. En cambio, en los hombres la crisis se agudiza, sobre todo en ciertos temperamentos o cuando el medio familiar desajustado aumenta sus dificultades.
para hundirse. Pero, ¿cuáles son en concreto las penas que se pasan durante la juventud? Empecemos por señalar la contrariedad que sufren los muchachos porque sus padres les refrenan, por las buenas o por las malas, sus ansias impetuosas de sexo o de los placeres que con ello se relacionan. Con el despertar del sexo, las tentaciones de voluptuosidad los arrollan. No es que sean fuerzas incontenibles, sino que a los muchachos no se les ha enseñado cómo contenerlas y protestan por las reglamentaciones sociales en materia libidinosa. Les parece injusta una ley de la que no alcanzan a comprender por cuáles razones han de obedecerla y que les ahoga. Hay que comenzar por darles las bellas razones sociales, morales y religiosas en que se funda la castidad. Hágaseles ver también claramente en la historia las consecuencias catastróficas a que conduce el sexo libre. Esto no les quitará el sufrimiento y tal vez ni siquiera lo aminorará, pero los muchachos más razonables probablemente dejen de protestar. Cuando sabemos que hay motivos graves en lo que se nos exige, nos cuesta menos cumplirlo, pero a ciegas, no más someternos porque sí, es imposible. Chicos y chicas desearían vivir en continuas diversiones. No quisieran asumir ninguna responsabilidad, pero esto no se puede, y hay que contrariarlos de nuevo. Cada vez que se les niega un permiso para la fiesta o la excursión, hacen el berrinche del siglo. Y estas situaciones son inevitables. Además, no solo se les frena en lo que desean hacer, sino que se les pone a hacer lo que no desean. El estudio y el trabajo son cargas abrumadoras de las que no hallan cómo zafarse. Y ni modo, hay que cumplir con esos deberes. Las cosas tienen que suceder así, pues la vida obliga a resolver los problemas económicos o a prepararse para solventarlos en lo futuro. Si no, ¿qué sería de esos chicos mañana? Mas no ven esto, y a veces nadie se los hace ver. Entonces, la juventud se rebela. ¡Libertad!, grita. Y no se da cuenta de que la libertad que pide es libertad para hundirse. El ser humano es un animal de inhibiciones, y con estas contrariedades se le está iniciando en el oficio de ser hombre. Hormonas, cambios, responsabilidades. Son pues inevitables dichas amarguras. Pero hay más, mucho más. Nuestro estado de ánimo depende en grandísima parte de las hormonas y chalonas que secretan las glándulas endocrinas, hipófisis, epífisis, tiroides. 1 miligramo de más o de menos en la sangre nos cambia el humor y hasta podría volvernos locos. Pues bien, el paso de la niñez a la juventud consiste precisamente en la puesta en marcha de las glándulas sexuales. Tal irrupción nueva de sustancias tan poderosas en la corriente sanguínea provoca estados mentales extraños,
a veces febriles, a veces depresivos. Como que el yo ya no se reconoce a sí mismo por sus cambios tan bruscos. El muchacho no se halla. A ratos le parece que son muchas personas dentro de él y que no cuenta con ninguna. Los jóvenes se sienten, pues, temerosos, débiles, desorientados. Algunos suelen expresarlo con la agresión, igual que los animales heridos, atacando a mordidas a quienes se les acercan. Otros se aturden con voluptuosidades carnales o con mucho ruido en la radio, oyendo a diversiones sin parar. Mas de pronto, especialmente cuando se quedan quietos y solos, caen en la más pesada de las melancolías. Nada les importa, todo les da igual. La existencia no tiene interés alguno. Es un problema de secreciones desajustadas entre las distintas glándulas, mas no vamos a detener las glándulas solo porque causen tales trastornos. El sexo es la tortura que los derechos de la especie infligen al individuo. Tampoco, pues, podemos evitar estas indelicadezas que comete la vida hacia la juventud. Y para lograr el equilibrio hormonal y por ende mental, hay un proceso generalmente largo de años. En ocasiones no se alcanza en todo el periodo de fertilidad, sino hasta que dejan de funcionar de nuevo dichos órganos, ya lindando con la vejez. Pero los 10 primeros años de juventud son los más desquiciantes. La indecisión, causa de angustia. De ese estado de ánimo cambiante, exaltado o depresivo, ansioso siempre, derivan otros problemas como el de la indecisión de la voluntad. ¡Ah! ¿Cómo se sufre cuando a cada paso la vida fuerza a uno a tener que decidir algo? Y un ratito uno piensa que sí, y a la hora siguiente piensa que no, y después que siempre sí. ¡Qué rabia da contra uno mismo! La mayoría de los jóvenes padece de indecisión, no sabe lo que quiere. Los chicos se desesperan de no saberlo, entonces prefieren hacer lo que en ese preciso momento desean, es decir, su capricho, antes que se les pase la ventolera. Después harán lo contrario, y así sucesivamente. Esto molesta muchísimo a los adultos, pero molesta todavía más a quien lo padece. El joven no puede depositar su confianza en él mismo, pues sabe que lo traicionaría fácilmente su volubilidad. Y qué duro es saber que ni de sí mismo se puede fiar. Esta sensación de inseguridad se ahonda al añadir el desvalidamiento del joven para bastarse en sus necesidades. El chico que trabaja desde la secundaria no lo sufre tanto, pero al hijo de familia que, desgraciadamente, todo lo recibe de sus padres, se le agrava la angustia al saberse impotente. Allí está, frente a él, la vida, con sus grandes dificultades. La ve al observar los trabajos y las penas que pasan su padre, su madre y los mayores en general. Eso será lo que le espera.
piensa que tendrá que llegar a ser adulto y cargar también con esos problemas. Y se siente tan débil. No reflexiona en que para entonces ya será más fuerte. Él solo compara su flaqueza con la tarea que le espera. ¿Qué miedo siente de la existencia? Ayer uno de esos muchachos me decía lo que he oído 1000 veces de labios juveniles. Quiero morir joven. Tienen pánico de ser adultos. Por eso, aunque terminen la carrera, preferirían no titularse. En el examen profesional, más que recibirse de algo, se recibe uno de adulto. También usan otro subterfugio. Siguen con modos y mañas de niño para hacerse la ilusión de que al llegar a mayores conservarán esa infantilidad. Necesitan nuestra ayuda. Pero en este punto sí está en nuestras manos poner un poco de remedio. Contra este pánico que los jóvenes sienten, podemos ponerlos a trabajar. El trabajo les dará firme confianza en sí mismos, además de que les educará en el sentido de la responsabilidad. Los maestros podemos asegurar que no afectará a sus estudios. Antes bien, los muchachos que trabajan son mejores alumnos, más alegres y difícilmente presentan problemas en la escuela. El muchacho que estudia y trabaja ya no siente la necesidad propia de los débiles, de andarse haciendo el rebelde. Los papás que les impiden madurar con el trabajo, ¿no será que sienten el afán egoísta de que sus hijos siempre permanezcan niños para que así sean más suyos? Pero qué mal les hacen al dejarlos temblando de miedo por creer que para nada sirven. A las pesadumbres enumeradas hay que sumar la afectiva. Los muchachos dejan de recibir las caricias de sus padres en cuanto entran a la pubertad y siguen deseando aquellas muestras de ternura, pero les da vergüenza implorarlas. Piensan que ya no se les quiere como antes. Cuánto los entristece. Y entonces se agudizan los celos por el hermano o la hermana que imaginan es ahora el preferido de los padres. Se suceden sin interrupción las riñas hogareñas, por lo cual las reprimendas de los papás llueven a granel. Creyendo que sus padres les son hostiles, en el corazón del muchacho cada día algo llora más. Le queda un recurso, el recurso de todos los celos, hacer sufrir a quienes se aman. Y ya tenemos al muchacho rebelde que no cesa de dar dolores de cabeza a la familia. ¿Qué fecunda imaginación tiene para causar disgustos? Mas esa vergüenza de amador desdeñado se vuelve contra él. Fue mala su táctica, pues los padres naturalmente le propinan enormes regaños, y él se siente cada vez más alejado de quienes desearía ser queridísimo. No quiero terminar sin advertir que la edad juvenil tiene también sus lados muy risueños, mas eso ya lo han cantado hasta la saciedad los poetas, y era necesario hacer resaltar la zona oscura
que los adultos no quieren considerar y desde la que claman angustiados los muchachos pidiéndonos a nosotros, los mayores, que les ayudemos dándoles la mano para cruzar con menos congoja la divina enfermedad de su juventud.